de neurodesarrollo y aprendizaje aprendizaje de la licenciatura y psicopedagogía, ambas dependientes de la Universidad Católica de Santa Fe, con sede en Reconquista. Posgrado en psicopatología infanto-juvenil y adulto con enfoque PRIME, Universidad Católica de Santa Fe, sede Reconquista 2017. Posgrado de actualización y perfeccionamiento de valoración del daño corporal por la Universidad Nacional del Litoral. Diplomado en pericias judiciales, Centro de Estudio Avanzado en Derecho, Universidad Nacional de Córdoba. Tenemos que portarnos bien, ¿no? Bueno, entonces le damos la bienvenida al doctor y a Carolina González, que va a ser la que va a tratar de coordinar las preguntas de ustedes con el doctor para que sea más fluido el encuentro. Muchísimas gracias. Y también quería agradecer, tengo muchísimos agradecimientos que hacer a las instituciones de nuestra ciudad, a las empresas, a la familia de los cuidadores, que siempre están, y gracias por estar, y en general a todas las personas que están siempre con nosotros, en una forma especial a la mesa del adulto mayor, que hace años que la estamos componiendo, digamos, que nos hemos comenzado a reunirnos, y que eso está formada por organizaciones, por instituciones de la ciudad, y cuyo objetivo es unirnos para poder trabajar en todo lo que sea darle a la comunidad una calidad de vida, mayor calidad de vida, a los adultos mayores. Bueno, gracias entonces a todos y los dejo con el doctor. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es el doctor Boris Lukashuk. Creo que en primer lugar agradecer, digamos, al gobierno de Avellaneda por habernos dado este espacio a la mesa del adulto mayor, al grupo ALMA, que ya viene varios años. Creo que en principio cuando llegué ya empecé a participar, digamos, por supuesto de una forma externa. Bueno, también por supuesto no puedo dejar de mencionar a mi señora, la doctora Luciana González, que, bueno, con su apoyo, sin lugar a dudas, silencioso, no hubiera podido llegar a poder preparar esto y, por supuesto, a poder hablarlo con ustedes. Primeramente, más allá de todo, la modalidad, creo yo que es fundamental, y el tema del conversatorio, vamos a explicarlo un poco, es una modalidad que se está utilizando ahora, donde, si bien es cierto que uno lo presenta a un tema con algún tipo de dirección, guía, no pretende ser con una profundidad científica, sino más bien como que si estuviéramos charlando. Por eso se llama conversatorio, ¿sí? Primero es para poderlo explicar. El lema de este año, fundamentalmente, del 2023, lo tenemos aquí. Dice, nunca demasiado temprano, nunca demasiado tarde. Y el tema que vamos a conversar, valga la redundancia, más allá del título que dice para no olvidar en el olvido, tiene que ver justamente con presentar el tema de lo que son las demencias, principalmente el Alzheimer. Pero además, por supuesto,
la idea es poder comentar todo esto que rodea a Alma, que es el acompañamiento, el cuidador, el familiar que se hace cargo. Entonces yo los invito, primero momento, a que escuchemos esto. No está saliendo, ¿eh? ¿Cuántos pudieron seguir el spot? 1 minuto 20. ¿Hay alguien que pudo seguirlo? Bueno, casi todo. Seguirlo sí, pero alcanzarlo. ¿La han alcanzado? Bueno. Motivo por el cual, ¿no es cierto?, uno lo presenta y es importante porque, a ver, así se mueve hoy el mundo. Así hoy vemos imágenes tras mucha información de la cual quizás adquirimos el 1% de todo esto, ¿sí? Entonces, para bajarlo a lo que nosotros vamos a explicar hoy, con un lenguaje, yo diría, pido disculpas, yo sé que hay profesionales y demás, un poco más que se pueda entender, digamos, mucho más simple, más sencillo. Entonces, la idea es explicar un poco lo que es la demencia. Y lo primero que tenemos ineludiblemente que hablar es justamente un poco lo que es la epidemiología. Los números. ¿Por qué es tan importante los números? Porque más de 50 millones de personas en el mundo sufren demencia. Aquí en Argentina alrededor de 700.000, casi 1 millón. O sea, que de alguna manera es una enfermedad bastante importante, ¿no?, por todo esto. Para el 2050 se estima que van a llegar a 252 millones en todo el mundo. Y sobre todo en aquellos países donde tengamos ingresos bajos o medios. Ya vamos a ver por qué. Cada 3 segundos, ustedes vieron un reloj que empezó a circular, cada 3 segundos en el mundo se diagnostica un nuevo caso de demencia. Así que a lo largo de esta charla vamos a tener varios diagnósticos, ¿no?, en promedio de este tipo de enfermedad. 3 de cada 4 enfermos con demencia en todo el mundo aún no han recibido el diagnóstico de demencia. 1 de cada 4 personas cree que no hay nada que podamos hacer. Y eso vamos a intentar, poder charlarlo hoy, ponernos de acuerdo, a ver si en vez de ser 1 cada 4 seamos todos que podamos creer que se puede cambiar. Bien, ¿cuáles son los síntomas tempranos? O sea, lo que primero aparece
cuando hay una manifestación de este tipo de enfermedad de Alzheimer. Lo que todos conocemos por allí es la pérdida de memoria, pero ya vamos a describir cómo se va perdiendo la memoria. Porque todos tenemos olvidos, pero cuando se va perdiendo la memoria, aquello que hace que nosotros seamos lo que somos, ahí tenemos que parar la oreja porque estamos hablando sobre síntomas tempranos. Después, dificultad para desempeñar las tareas habituales. Cada uno de ustedes se levantó, vino hasta acá, supo dónde estacionar, tuvimos que dar una vuelta hasta encontrarlo, y todo eso que forma parte de una planificación, ya lo vamos a hablar, nos permite tener tareas habituales. Se desorientan en el tiempo y en el lugar. De pronto llego a un lugar y no sé dónde estoy. Y la característica ya la vamos a ver en relación al tiempo y al lugar. Presentan síntomas problemas del lenguaje, o sea, una palabra, yo creo que más de alguno le habrá pasado, de tener una palabra como en la punta de la lengua, ¿no? Ay, esa palabra que no me sale, ¿cuál será? Bueno, así empieza. Entonces, si bien es cierto que no es para preocuparse, es para ocuparse de esto, ¿no? Bien, después, presentan dificultad para comprender imágenes y las percepciones espaciales. ¿Cuánto espacio acá hay? ¿Mucha gente? ¿O es grande el espacio? ¿Es pequeño? ¿Cómo tengo que hacer para diferenciar esto es una hoja y esto es... porque si yo lo pongo una arriba de la otra, yo no puedo diferenciar si es la misma pieza o es algo arriba de la otra, por ejemplo. Ese sería un ejemplo. Pérdida de los objetos por colocarlos fuera del lugar. Y eso es muy frecuente, en jóvenes también. Por ahí cambiamos de lugar y no hay forma que lo encontremos. Eso también hace a síntomas tempranos. Problemas en la concentración, en la planificación y en la organización de las cosas que nosotros habitualmente hacemos. Todo el tiempo estamos organizando y planificando. Y si no lo hacemos, se va juntando. Eso suele pasar. Después, cambios del humor o de la personalidad. De pronto, esta persona que ustedes estaban observando, conocida de toda la vida, se empieza a comportar de una manera rara, extraña. Y a su vez, ya parece que se irrita muy fácilmente. De pronto está bien, de pronto está mal. Todo esto aparece. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo? En el spot aparecieron, llevaron 7 segundos, pero ahora lo vamos a describir bien. La inactividad física. Fíjense qué importante. Ayoli lo mencionó hace un ratito. Esto de bailar, saltar, cantar, moverse, hacer movimiento físico es preventivo porque es un factor de riesgo la inactividad física. El fumar, el consumir alcohol, sobre todo, me preguntaban hace poco, el consumo excesivo en jóvenes. Y no es inocuo. O sea, hay que parar la oreja en esto también. La contaminación ambiental, sin lugar a dudas. Las lesiones en la cabeza, si hay un golpe. El bajo nivel educativo. Por ahí las chicas lo van a ver, pero el tema de nuestro caudal cognitivo fundamental. La obesidad, otro factor de riesgo. La hipertensión arterial, la diabetes, todos factores clínicos, por eso es tan importante un control clínico con su médico de cabecera después de los 60-65 años. Fundamental. Y el médico de cabecera es, el médico al que le tenemos confianza, buscarse siempre un médico que nos permita hacer un control clínico de esto. Depresión. Y ahí entra mi terreno. La depresión, nuestro estado de ánimo tiene muchísimo que ver, porque por ahí puede confundirse algunas cuestiones con el olvido, algunas cuestiones con la falta de energía de hacer algunas cosas. Entonces es importante también el diagnóstico del médico. Problemas auditivos. Ya no escucho bien, o por ahí hay fallas en, a ver, si me hablas muy rápido yo no te puedo entender. Y hay alguien que le habla fuerte y no dice, no soy sordo. ¿Habrán escuchado eso? Quizás hablar muy rápido no permite procesar, eso se lo vamos a ver, bien el lenguaje que se está escuchando y entonces por eso no entiende. Y después el poco contacto social y este aislamiento social también. Nosotros somos seres humanos que nos movemos socialmente. O sea que de alguna manera el contacto social también previene para que de alguna manera
otro me esté diciendo, hay algo que a vos te pasa. Y esto se vio peor con el aislamiento del COVID. Se acentuaron mucho más los síntomas, aparecieron un montón de otras complicaciones y ahí lo pudimos observar. ¿Cuál es el pronóstico de todo esto? Bueno, fíjense que si de alguna manera, aparecía ahí un dibujito, logramos modificar todos estos factores de riesgo, podemos de alguna manera retrasar, y en algunos casos, algunos tipos de demencia, prevenir el 40%. Es mucho. Así que fíjense qué importante, digamos, poder tener en control estos factores de riesgo. El Alzheimer no forma parte del envejecimiento. Esto es importante entender, porque el Alzheimer es una enfermedad. Y envejecer, con todo respeto, no es una enfermedad. ¿Sí? Hay que entenderlo. Parte de la vida. Y eso hay que hacérselo saber, creo que hasta los gobiernos, ¿no, Yoli? Hay que hacérselo saber incluso a nuestros políticos. Claro, sí. Porque parece que... Eso es, por eso RADA, ¿no es cierto? Esa Por eso red que se ha RADA. formado. Exacto. Porque de alguna manera es como que, ¿viste? Nuestra costumbre occidental tiene esa desventaja, a diferencia de lo oriental, donde se aprende de la gente que tiene más experiencia, que uno lo dice y es lógica, es inesperable pensarlo distinto. Bueno, acá parece que hacemos al revés las cosas, ¿no? Bien, recibir un diagnóstico temprano mejora la calidad de vida, y como lo decía recién en la introducción, la calidad de vida es a donde nosotros tenemos que apuntar siempre, ¿sí? Bien, ahora empezamos a preguntarnos. Vamos a hacer esto de preguntas. No solo ustedes, sino yo voy a empezar a preguntarme sobre lo que empecé a decir. A ver, la enfermedad de Alzheimer, ¿es un problema de memoria? Pregunta que no se hace. La pérdida gradual de la memoria es uno de los síntomas, pero, además existen otras cosas. Porque uno puede haber sido olvidadizo toda la vida, despistado, con algunas otras cuestiones, siempre fue igual. A los 20 era así, a los 30 así, a los 40 así, se mantuvo igual. A los 70 así, igual que cuando tenía 20. Entonces, no hubo cambios, como yo le decía. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta si yo cambio? Si no estoy en contacto con otro. Por eso es tan importante el no aislamiento. Me explico, ¿no? En esto. Bien, existe desorientación, alteraciones del lenguaje, esto que yo le decía, que tengo la palabra en la punta de la lengua y no me sale. Y sé el concepto, pero me parece que sé el concepto y aparece una alteración que llamamos una falla semántica, porque yo sé, por ejemplo, que esto es un vaso de esto blanco, transparente, tiene un nombre, líquido, no, agua. El concepto agua, no me salía el concepto agua, y eso es la falla que de alguna manera se expresa de esta forma. Los cambios de conducta y en función de eso el comportamiento, o sea, cómo se expresa esto. ¿Es lo mismo? Y esto fue una pregunta que me hicieron, ¿es lo mismo la demencia senil? Yo personalmente estoy en desacuerdo total, porque en realidad creo que es despectivo, en realidad. ¿Por qué? Porque los términos de demencia, tanto como el de enfermedad de Alzheimer se confunden. Pero, ¿qué pasa? La demencia es un conjunto de signos y síntomas, varias cosas que observamos los profesionales y que la familia observa, ¿sí? Que de alguna manera es producida por una alteración cerebral. Algo nos pasa en el cerebro que además podemos detectar. Entonces no sabemos qué es, pero como es una alteración hablamos de demencia. Ahora, la enfermedad, está muy cerquita esto, che. La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia, aunque no es la única. Entonces, si bien nosotros presentamos el tema como en general Alzheimer, que es lo más frecuente, no es la única demencia, para que tengamos muy en cuenta esto. ¿Es normal perder la memoria con la edad? Otra pregunta que me hicieron. No es normal. No es normal perder la memoria, porque la memoria hace a nuestra historia, hace a lo que nosotros somos. Y es intransferible porque las vivencias que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia nos han hecho ser lo que somos. Y de esa manera
cuando empezamos a perdernos, y eso ya lo vamos a ver, a lo último, el enfermo terminal de Alzheimer no sabe quién es. Y en esto no es lo mismo, y quiero diferenciarlo, un olvido directamente de una falla de memoria. ¿Por qué? Porque uno puede olvidarse y recordar de nuevo. Ahora, cuando aquel olvido aparece y nunca más vuelvo a recordar lo que me olvidé, ya estamos hablando de enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. En algunos, al hacernos mayores, podemos experimentar cierta disminución. O sea, es como que en un momento nos lentificamos. Sin embargo, ¿cuál es la característica principal? Más allá de la memoria, podemos seguir realizando nuestras actividades de la manera cotidiana, que es lo que va a definir, de hecho, si podemos vivir solo, por ejemplo. Ya lo vamos a ver también. ¿Existe una prueba que diagnostique la enfermedad de Alzheimer? Hay un montón. Ahora, el tema es el siguiente. Si bien nosotros hoy por hoy se ha avanzado mucho en algunas detecciones, ninguna prueba lo puede determinar 100%. ¿Por qué? Porque nosotros, para determinar específicamente la demencia, necesitamos signos y síntomas del deterioro cognitivo. Porque hay muchos, incluso ya lo vamos a ver, que tienen herencia o tienen genética y demás, pero si no se presenta o no se manifiesta la enfermedad, no es una demencia. Así que eso también está en investigación. Recuerden, esto apareció hace muchos años, un poco lo mencionaba, el que descubre esto es el Lois Alzheimer en 1901, de una mujer justamente, que tenía una enfermedad grave cerebral y cuando fallece con 56 años, en el 1906, en la anatomía patológica abrió el cerebro y vio, ahí determinó algunas fallas cuando comparó el tamaño que tenía los hipocampos, que es una zona del cerebro, en relación con otro cerebro que no había manifestado los problemas que tenía esta otra persona. Entonces ahí empezó el estudio del Alzheimer. ¿A quiénes afecta? El principal factor es la edad, sobre todo a partir de los 65, pero también existen menores. Y hay un montón de otros factores que recién mencionamos que son condicionantes. Ahora, yo lo digo, ¿por qué desde los 65 años? En teoría, porque se supone, los hombres, que dejan de trabajar. Un factor. La mujer es un poquito antes. Entonces, de alguna manera, la mujer se va a manifestar antes, quizás. Puede ser. Bien. Si en mi familia hay antecedentes de enfermedad de Alzheimer, una pregunta, ¿yo también lo voy a sufrir? Y esto que mencionaba recién. No, en la mayoría de los casos no es una enfermedad hereditaria. Se necesitan 3, 4, diría, generaciones, y a pesar de tener esas generaciones también necesita ciertos factores y la frecuencia es tan baja que si aparece en realidad, bueno, hay otros factores de riesgo. Pero lo que necesitamos es la clínica de esto, como yo ya decía, y el cuidado de los factores de riesgo. Bueno, cuando mencionábamos la hereditaria, existen dos tipos de enfermedad de Alzheimer. Una que es esporádica, que es la multifactorial, la que tiene muchísimos factores y de la que no sabemos casi nada en realidad, porque aparece, y es la mayoría de los casos. Y la hereditaria, que es poco frecuente, y esto que yo les decía, que generalmente aparece un poco más temprano, ¿no? Con la edad de 50 años. Hay múltiples genes involucrados y, nuevamente insisto, el antecedente familiar no condiciona su aparición. ¿Por qué esto es importante? Porque la mayoría tiene miedo si hay un familiar que padece esta enfermedad y realmente negar la realidad no la va a cambiar. Entonces es importante entender la enfermedad para poder prevenir los factores de riesgo y poder cuidarnos lo más posible para tener mejor calidad de vida. Bien, ¿cuál es la causa más frecuente de demencia? Esto que yo les decía recién, porque esas fueron las preguntas. La más frecuente es del Alzheimer, pero no es la única. La más frecuente, y a pesar de que tenemos casi más de 100 años, ¿no?, de estudio, todavía no podemos saber cómo lograr una cura. Hay otras demencias, la enfermedad vascular, la enfermedad de Parkinson, la frontotemporal, Niemann-Pick, hay un montón de otras demencias que se manifiestan exactamente lo mismo.
Y repito, entonces, la demencia es un síndrome clínico adquirido causado por una disfunción cerebral y que puede ser reversible o no. Y esto quiero que lo tengan muy presente, porque cualquier cosa que nos afecte el cerebro, sea primario, secundario, sea en la que sea, nos puede producir una disfunción cerebral, una falla, y justamente por eso es tan importante el diagnóstico, puede ser reversible o no. Ahora, no quiero que confundan demencia con enfermedad de Alzheimer, o específicamente en la misma definición, porque la enfermedad, vamos a repetir, es una enfermedad, por lo tanto es una entidad propia, y los deterioros siempre en las funciones neurocognitivas. Funciones neurocognitivas, vamos a explicarlo: memoria, atención, lenguaje, planificación. Son todas las funciones que nosotros tenemos a nivel cognitivo que nos permiten vivir. Ya vamos a ver también esta parte. ¿Cuáles son algunas de las barreras? Las menciono porque en realidad esto creo que es fundamental. Hay barreras tanto del paciente como del profesional. Y le vamos a pegar con un caño a los profesionales. Yo soy profesional, así que digo, ¿por qué? Porque lamentablemente en el profesional médico a veces hay algunas cuestiones que tienen que ver con el tiempo limitado de la consulta. Yo me puedo criticar a mí mismo, yo soy, ¿viste? Así que lo otro lo podemos mencionar, pero las consecuencias negativas inclusive del diagnóstico de Alzheimer. Y esto a veces es como que yo no lo quiero decir, porque si yo lo digo, ¿viste? No sé, después voy a tener que ir a buscar los libros, tener que ir... Es una enfermedad que la verdad a veces muchos profesionales la huyen. Una dificultad, ¿cómo le digo a la persona, cómo le digo al familiar que el deterioro cognitivo, vamos a ponerlo así, que tiene, es compatible con probablemente un Alzheimer? Y la dificultad es del acceso, inclusive a los especialistas. Porque incluso en la formación hace que a veces no exista, como dice lo relacionado en el sistema de salud, que no haya planes nacionales de educación para la demencia, lo que mencionaba la Yoli recién. Cuesta mucho acceder a la formación de este tipo. Después, bueno, propiamente la enfermedad, volvemos a repetir, es una enfermedad neurodegenerativa en la que, ¿por qué se produce o por qué se cree, vamos a ponerlo así, que se produce el Alzheimer? Porque se acumulan dos proteínas, una que se llama beta-amiloide y la otra es la tau. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque la beta-amiloide, lo pongamos así, si lo encontramos en el cerebro, como pasó, digamos, cuando lo empezó a estudiar el Lois Alzheimer hace más de 100 años, era compatible también con las demencias que se podían ver, y entonces decía, bueno, seguramente si hay algún cerebro que no tenga beta-amiloide, no va a tener problemas. Bueno, no, resulta ser que tampoco es patognomónico, le decimos los profesionales, o sea, no necesariamente que aparezca esto significa que tiene Alzheimer. Tampoco si no aparece significa que no la tenga. Así que esto se acumula fundamentalmente cuando el cerebro no puede reciclar. ¿Cuándo puede reciclar el cerebro la información? A la noche, cuando se duerme. Entonces, uno de los síntomas también tempranos, como mencionábamos, es que se empieza a alterar el ritmo del sueño. Cuando se altera el ritmo del sueño, nuestro cerebro no puede reciclar. Entonces, todas las toxinas que se producen se acumulan. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los signos de alarma que tenemos que tener? Bueno, la persona tiene falla de memoria reciente, pero recuerda de su juventud. Y esto es un error muy común. El abuelo, o sea, preguntarle lo que sea, que se acuerda del año del ñaupa, y se acuerda de esto, y lo que hizo en la primaria, y lo que hizo en la secundaria. Y si le preguntamos lo que comió esta mañana, no se acuerda, por ejemplo. O ayer. ¿A dónde estuvo hoy? ¿Qué hizo esta mañana? ¿No? Y ahí empieza uno a ver y no, la verdad que no me acuerdo. Bueno, ahí es el primer signo de alarma que hay que tener. Repite las mismas cosas una y otra vez, pregunta lo mismo varias veces. ¿Le ha pasado? A veces nos pasa, pero ya cuando a la quinta vez que nos repiten lo mismo es como que uno dice, ¿qué pasa acá? Ya me lo contaste. Bueno. Tiene problemas para hacer las tareas habituales, como por ejemplo preparar la medicación que toma, si es que la toma, o cocinar, o buscar en el súper, digamos, qué es lo que necesita para cocinar, o busca la mitad y se olvidó lo otro, o dejó la mitad,
de las cosas a hacer, y ya no puede hacer las compras, o manejar el dinero, no sabe cuánto dinero tiene, cobró, no cobró, escondí el dinero en algún lugar, no lo encuentro, bueno, porque no me acuerdo dónde lo dejé. Bueno. Y otra cosa que ahí creo que es fundamental, que lo vean los profesionales, es que a veces tienen menos iniciativa. Y la iniciativa, es lo que decía el spot, tenemos que diferenciarla de dos cosas. Uno, de un síndrome que se llama la apatía, que es justamente la dificultad de ejecutar algo, y después la depresión. Aquel estado de ánimo en el cual me cuesta mucho pensar en hacer algo, porque aquello que pienso no lo puedo poner en acción. Entonces, ahí está la diferenciación. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a diferenciar el tipo de probable demencia que pueda existir. Y una demencia afectiva, una demencia del estado de ánimo. Se mejora el estado de ánimo y había sido que era reversible. En nuestra jerga se conoce pseudodemencia, o sea, una demencia falsa. Por ejemplo. Y ahí la cosa no era lo mismo que la apatía, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son? Pierde las cosas y puede llegar a acusar a otros de que se las roban o se las tiran. Cosa terrible, ¿no? Puede decir, no encuentro la cuenta. Seguro vos la robaste. ¿Dónde dejaron la...? Acá entró alguien y robó. Y vos decís, no. Y por ahí encontramos algo en un lugar donde normalmente no hubiéramos esperado encontrar. Ahí estaba, justamente. Tiene cambios inexplicables del humor y se comporta de manera poco habitual. De pronto, por eso es tan importante el familiar o el conocido, la redundancia que conoce la historia, porque de alguna manera dice, bueno, nunca hizo esto, nunca íbamos a esperar que vaya y se siente ponerle en la plaza, antes nunca lo hacía, ahora lo hace, por ejemplo. Hay un cambio de conducta. Le cuesta decir una palabra, esto que yo le decía, la falla semántica, o incluso hasta describirla, porque primero la tenemos que pensar, ¿no? Y después escribirla. Una falla ideomotriz, por así decirlo, ¿no? Puede haberse desorientado, confundir fechas, días, horas. Dejamos de trabajar, esto está en ordenador el trabajo, en algunas cuestiones, y si ya no me tengo que levantar temprano, no sé qué. Cuando me levante veo qué hago. Y ahí falla la planificación diaria porque no tenemos, por ejemplo, la obligación de trabajar que es ordenadora. Sabemos de que a tal hora tengo que levantarme, tengo que ir al baño, tengo que desayunar, por ejemplo, pasar la ducha, qué sé yo, o sea, depende cómo lo hagamos, ¿no? Puede, de alguna manera, evitar reuniones sociales. Y ahí está el primer punto, donde antes era muy sociable y ahora no, por ejemplo. También es algo para que nos tenga que llamar la atención. Y esto, un poco más hablando de esta cuestión que decíamos de la enfermedad de Alzheimer, cómo evoluciona desde que, pongámoslo así, se observa este depósito de placas de amiloide hasta que de alguna manera aparece la etapa terminal. Bueno, va de 20, 25 a 26 años, fíjense. Esta etapa, que es una etapa preclínica donde aparecen estos marcadores biológicos y de que de alguna manera es asintomático, puede llevar 20 años. Y vuelvo a preguntar, pero ¿no era que no había diagnóstico? Sí, pueden aparecer estos marcadores biológicos, pero hasta que no se manifieste la enfermedad no la tenemos. Entonces tampoco, fíjense el dilema de los profesionales, no podemos nosotros decir, hasta que no se manifieste realmente, aún teniendo marcadores biológicos, de que estamos hablando del Alzheimer. Yo tengo que tener los primeros síntomas y estos desórdenes específicos de memoria para que en este desarrollo que puede llevar de 5 a 6 años, por último aparezca la falla cognitiva conductual funcional que se pueda observar. Entonces, la idea, por supuesto, es empezar cuanto antes. ¿Y cuándo podemos empezar en esta fase asintomática? Bueno, lo que hablábamos recién de cómo retrasar que puedan llegar a aparecer. Entonces, la calidad de vida, el buen vivir, es algo que tenemos que hacerlo desde siempre. Si lo hacemos desde siempre, es probable que, si tenemos incluso marcadores, esto no llegue nunca. Así que eso también es importante. Bueno, respecto del cuidado, y ahí vamos a entrar más en tema. ¿Cómo y dónde es mejor cuidar a alguien que esté enfermo? ¿Es en la casa, en una institución? Eso lo vamos a ir viendo. ¿Por qué sí lo podemos hacer en casa o por qué no? ¿O por qué sí podemos hacerlo institucionalmente o debemos hacerlo institucionalmente y por qué no en casa? Yo como cuidador, ¿voy a estar preparado? ¿Cómo se elige el cuidador?
¿Y cuáles podrían ser las consecuencias? Eso es donde nos vamos a enfocar a continuación. ¿Sonido? ¿Quiénes de ustedes creyeron que era la persona mayor la que se iba a quedar? Sean honestos. Sean honestos. Bueno, ¿quién creyó lo opuesto? Yo, tu mujer. Bueno, no, tampoco. Fíjense qué importante la detección temprana porque no hay edad para esto. No hay edad. Entonces, todos como sociedad nos tenemos que comprometer. Y es muy importante justamente esto de, bueno, y vieron algo de los talleres y algo que se va haciendo, digamos, en algunos centros de día y cómo se rehabilita cognitivamente. Pero bueno, de alguna manera es importante entender que a todos nos afecta. No hay nadie que pueda zafar de esto. Vamos a pensarlo así. O sea, todos tenemos que pensar en mejorar nuestra calidad de vida. Bien, ¿cuáles son algunas etapas o fases de la enfermedad de Alzheimer? Bueno, principalmente hay muchas, pero por ahí a veces lo mejor es dividirla en tres. Una etapa que es temprana, que es que por ahí es lo que nosotros tenemos que cuanto antes lleguemos mejor. Una etapa intermedia y lógicamente la tardía. La etapa temprana, bueno, y esto es algo que nos pasa, si a todos les pregunto, todos me van a contestar lo mismo. ¿Todos se olvidan? ¿Hay alguien que no se olvida? Bueno, si hay alguien que no se olvida y me dice, yo no me olvido de nada, estamos ante esto, que no pueden reconocer sus propios olvidos. No nosotros. Yo me acuerdo de todo. No, me acuerdo, fíjate vos, cuando era chiquito en tal lugar, cuando era más joven, en el 1980, ¿y ayer? O sea, fíjense cómo de alguna manera esto aparece. Vamos a repetir de vuelta algunas cosas, esto entra por el cansancio, ¿no? Pero en realidad porque vamos ordenando esto que yo les decía, ¿no? Suele repetir varias veces las cosas sin darse cuenta en esta etapa temprana. Puede perder llaves, documento, dinero o acusa de que lo han robado. Puede confundir el año, el lugar donde vive o se pierde en los lugares que frecuenta. Empieza a dejar cosas que antes le interesaban, y ahí esto que yo les decía, esta diferencia entre la apatía y la depresión. Y puede cambiar bruscamente el estado de ánimo sin razón aparente. O sea, todo lo que nosotros describimos aquí aparece en la etapa temprana. En la etapa intermedia, la cosa como que se complica. ¿Por qué? Lógico, la memoria empieza cada vez a profundizarse esas fallas y se vuelve mucho más olvidadizo. Incluso ustedes pueden llegar a ver a alguien que está un poco como desalineado, un poco sucio, pero si esta persona antes era limpio, ordenado, andaba de etiqueta, parece, digo, lo pongo digamos en exageración, pero puede llegar a necesitar ayuda para bañarse, para vestirse, para salir de compras, para cocinar, para pagar las cuentas, cualquier otra tarea cotidiana de la casa. Y a su vez, como no reconoce, al igual que en la etapa primera, de que tiene un problema, cuando uno le dice, mirá, ahí, ¿qué puede parecer? Que puede volverse agresivo. Y no solo eso, caminar sin sentido, caminar sin parar, caminar. E incluso, a veces puede llegar a presentar alteraciones como ver o escuchar cosas que no existen, lo que nosotros llamamos alucinaciones. De pronto ven una sombra, o hay alguien que entra por la ventana que me está robando esto que yo no encuentro, por ejemplo. Y yo lo vi. Que peor todavía. Puede ser en serio también, porque si rompieron la ventana, entraron, viste otra cosa. Ahora, si ustedes ven que tienen todo, eso puede pasar. Vamos a tener que tener en cuenta.
Pero digo, ¿no? O sea, si bajó un plato volador y me llevó lo que no encuentro, ¿cierto? No tiene cierta lógica. Ahora, después, en la etapa tardía, ya existe una total dependencia, muy poca actividad, ya empieza a costarle moverse, se olvida cómo moverse en realidad, y eso también tiene que ver con unos problemas muy serios, justamente por no tener esa actividad, el deterioro físico, ya incluso no reconocer a familiares o amigos, y puede llegar a tener inclusive problemas para comer o caminar, y por lo tanto hay que asistirlo porque si no, no come. Y por supuesto puede llegar en esta etapa tardía, puede porque no todo lo pasa, pero generalmente en esta etapa tardía aparece esa falta de contención y por lo tanto necesita el pañal. Y en esto es fundamental que entendamos algo, ¿qué son las actividades de la vida diaria? Esto es lo que nos mueve a nosotros todos los días. Incluso hay algunos abogados que se atribuyen saber de esto, ¿no es cierto? Y no conocieron nunca a una persona. Y hablan sobre las ABD. ¿Y qué son las ABD? Son el conjunto de tareas o conductas que realiza una persona de manera diaria, que le permite no solo desarrollar su vida, sino también integrarse en el contexto y formar un rol importantísimo en la sociedad. Es lo que hace que nosotros nos desenvolvamos de día a día. De hecho, justamente hace a que podamos venir acá, por ejemplo. Ahora, ¿cuántos tipos de ABD existen? Básicamente 3. Las actividades básicas de la vida diaria, las instrumentales y las avanzadas. Y es fundamental, si bien nosotros las describimos de esta manera, o sea, primero las básicas, instrumentales y las avanzadas, lo que se va perdiendo es al revés, ¿no? Se va perdiendo las avanzadas, se va perdiendo las instrumentales, hasta que fallan las actividades básicas de la vida diaria. ¿Qué son las actividades básicas de la vida diaria? Todas aquellas dirigidas al cuidado de uno mismo. Algunas que son básicamente que las hacemos automático. Que esto es importante porque necesitan muy bajo nivel de organización. Son muy cotidianas, las hacemos muy a menudo. Nos levantamos, nos cepillamos los dientes, vamos al baño, nos pegamos un baño, nos arreglamos para salir a trabajar o para hacer otra actividad. Nos organizamos para la comida, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué hay en la heladera? ¿Qué no hay en la heladera? O sea, no voy a ir trayendo 25 cosas iguales porque yo tengo que tener una noción de lo que tengo y lo que no tengo. Entonces, todas estas, ¿por qué son importantes? No solo porque dice básicas, sino porque el humano no podría sobrevivir sin ellas. Y esto es importante también, porque una de las preguntas era, ¿en qué momento necesito ayuda? Cuando justamente tengo alteradas las actividades básicas de la vida diaria, porque no puedo sobrevivir sin ayuda. ¿Se entiende? Otra cosa, fíjense, para vestuario, alimentación, control de esfínter, movilidad, cuidado, el baño, la higiene, la actividad sexual también, el dormir, la higiene y por ahí, ¿por qué por qué es importante mencionarla? Porque si hay un Alzheimer muy temprano, si nosotros no tuviéramos esa habilidad, la humanidad no podría seguirse perpetuando. Así que también es una necesidad básica, por eso entra también en esta clasificación. Después, las actividades que de alguna manera son instrumentales son un poco más complejas y están orientadas a la interacción en el entorno. Sí, por supuesto que van a necesitar mayor organización y es, por ejemplo, el manejo de la medicación. ¿Por qué es importante? Y esto es incluso para nosotros los profesionales. ¿Será que va a poder preparar la medicación si yo le doy 25 pastillas, por ejemplo? Y si tomamos mal, por ahí nos cae mal. ¿Será que podemos, de alguna manera, manejar la medicación? Bueno, eso también es importante. ¿Por qué? Porque por allí no están tan afectadas las ABD, las básicas, pero requiero ayuda de que me preparen la medicación en los pastilleros. ¿Cuántos de acá conocen los pastilleros? Por tele lo habrán visto que sea. Bueno, fíjense qué importante, porque el pastillero a mí me permite, vuelvo a lo mismo, organizar, planificar y para que en el momento que yo tenga que tomar la medicación, la pueda tomar de una, sin problema, sin estar buscando el paquete. Uy, ¿cuánto me puso? ¿Me explico? Entonces por ahí es importante también, porque requiere de mayor organización. Hacer las compras, esto de qué tengo en la casa y qué me está faltando, ¿no? Y si me olvido de las cosas, llego allá al súper y ¿qué era lo que me faltaba? Y llevo galletitas.
Y al otro día llevo galletitas. Y de pronto tengo una alacena llena de galletitas y me falta el aceite, me falta un montón de otras cosas. El uso del dinero, del teléfono y del transporte público, que bueno, acá, viste, por allí es un poco más difícil. Y por último, las actividades avanzadas de la vida diaria son aquellas mucho más, digamos, enriquecedoras de la vida, que además del trabajo, los juegos o la actividad recreativa, la educación, por eso es importante también, nunca, lo que decía la Yoli, esto de juntarnos y seguirlo ya, leyendo y estudiando y investigando, no tiene edades, se puede hacer toda la vida. Permite justamente el estímulo de estas actividades avanzadas. Las actividades sociales, culturales, ¿sí? Y todo esto va a depender, por supuesto, en gran medida del estilo de vida de cada persona y, yo diría más, del acceso que tengamos. Por eso es importante también estimular la cultura, ¿no? Y todo aquello que se hace desde la cultura. Bien, ¿qué estados emocionales podemos ver? Esto es un poco medio por arriba, pero sobre todo cuando se ha perdido el lenguaje oral. Entonces aparece el lenguaje gestual, aquello que yo puedo observar en los gestos, ¿no? Entonces, ante determinada situación, cuando la persona está, digamos, el enfermo, ¿no? Está afectado, se encuentra inconforme, con un cierto desagrado, puede aparecer la ira y fruncirá el ceño, como, date cuenta, no te digo nada, pero tengo una cara de enojado, ¿no es cierto? O la tristeza, por supuesto, que está asociada con situaciones en las que uno ha perdido algo, un familiar, alguna enfermedad, alguna mascota, es importante también, no es menor que una mascota. Bueno, recuerden que nosotros vivimos mucho más que las mascotas a veces. Y entonces, por ahí es importante también entender que la tristeza también puede aparecer por allí. Después, el miedo, donde los ojos como más exorbitantes, con una piel, viste, un poco más fría, corazón que uno lo siente como agitado, pero no me está diciendo a mí que está con miedo. Bueno, pero lo estoy viendo. ¿Sí? O la alegría, que a veces se va a sonreír, va a mirar, va a tener mejor apetito, va a estar un poco más activo y generalmente asociado a gratificaciones, que es importante que con mejor calidad de vida tengamos más alegría que todo lo anterior. Sonido, por favor. Quiero chocolate. Te acabas de comer un bombón ahora mismo. No es verdad. ¿Cómo que no? Mira, si aún tienes chocolate en la mejilla. ¿Dónde vamos? A casa. No quiero ir. Venga, va, que seguro que nos lo pasaremos bien. Quiero ir a mi casa. ¿Dónde está mi madre? ¿Mamá? Mamá, ¿estás bien? Parece, digamos, por allí como que se comportan como chicos, no lo son. Porque la etapa en la que los chicos hacen este mismo tipo de preguntas están en desarrollo y están adquiriendo conocimiento. Aquí pasa al revés, se va perdiendo. Es como que se va deflorando y de alguna manera lo que ustedes vieron ahí es cuando alcanzó a verse y darse cuenta de que en realidad se estaba observando. Ahí apareció un lapsus, un momento de, digamos, entender quién era, ¿sí? Donde lógicamente la hija la estaba cuidando, ¿no? Y esto, hacia donde está enfocada la charla principalmente hoy, es justamente para no olvidar en el olvido. ¿Qué experimenta el que cuida? Porque en la etapa final, ya cuando aparece este cuadro, donde ya no se reconoce, donde ya no sabe ni quién es, los que la padecen son los que lo acompañan. Probablemente todos los que están acompañando
tienen que tomar conciencia de esto. Y eso es algo que es un golpe muy duro. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a repercutir y va a tener que reorganizar su vida. Gran parte del tiempo que tenía dedicada para sus actividades, ahora las tiene que dedicar para cuidar. Entonces, ¿qué es importante? ¿A dónde vamos a enfocar en esto? Que hay que cuidarse uno mismo para poder cuidar. Porque si yo me enfermo no voy a poder cuidar. Su vida como cuidador gira 180 grados. Yo vengo por acá y 180 grados es esto, no 360, porque si no volvemos al mismo lugar. Son 180 grados. ¿Por qué? Porque tengo que readaptarme y hay cambios muy importantes. Por ejemplo, en las relaciones familiares. Va a haber peleas o discusiones y tensiones por cómo cuidarlo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su opinión. Generalmente los que no cuidan opinan más. No sé por qué, pero evidentemente a veces pasa eso. Y es donde justamente la desinformación hace a que opinen lo que quieran. Bueno, va a haber este problema. El trabajo y la economía, seguramente por tener que dedicarse, vamos a tener que rechazar el trabajo o vamos a tener que disminuir la jornada laboral. Y eso va a repercutir en la economía seguramente. ¿Por qué? Porque no va a entrar tanto dinero y además tenemos los gastos del que se está cuidando. Entonces también de alguna manera eso también va a repercutir. Lógicamente el ocio puede llegarse a reducir o ser nulo en el que está cuidando. ¿Por qué? Porque está abocado a eso. La salud también se va a repercutir, va a tener cansancio físico y fatiga mental. Y eso es un problema porque va a aumentar la vulnerabilidad, que es la posibilidad de enfermarse por este cansancio. El estado de ánimo, y ahí entra mi terreno fundamentalmente, porque muchos cuidadores empiezan con tristeza, con impotencia, con irritabilidad, con culpa, con ansiedad, con desesperanza, un montón de síntomas que van a repercutir sin lugar a dudas en la salud mental. Ahora, muy importante, y esto incluso a nivel mundial se está hablando en la medicina, que, como se habrán dado cuenta, cada vez hay menos médicos. Eso es a nivel global, a nivel país y a nivel local. Y entonces, ¿qué dice la OMS en relación a esto? Empiecen a cuidarse solo, así. Entonces, ya de por sí, en esto también es importante poderse autovalorar y el autocuidado. ¿Cómo vamos a autovalorar? Escuchar las señales de alarma. Cuando ponemos el despertador, suena la alarma, 5 minutos, ¿le pasó? ¿A quién le pasó eso? A quien no le pasó, después hablamos. Pero todos han hecho eso. Ahora, en esto no podemos pasar por alto estos síntomas de alarma. Problemas con el sueño, como les decía. El cansancio continuo. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo tengo que cuidar de uno y tengo que cuidar de mí mismo. Entonces, más esfuerzo. El aislamiento, ¿por qué? Porque trato de descansar cuando no estoy cuidando. Bueno, ya vamos a ver eso. Nos enfadamos muy fácilmente. Se pierde la paciencia. El cuidador que me dice que no perdió la paciencia está mintiendo. Es así. El consumo excesivo de medicamentos, de café, de mate, de té, de tabaco, de lo que sea estimulante, porque no tengo fuerza, entonces necesito estimular. Por eso hay un consumo excesivo. Problemas físicos como dolores de espalda, de cabeza, palpitaciones, temblores, molestias digestivas. ¿Por qué? Porque tanta demanda hace que la verdad que la pase mal. Problemas de memoria también en el cuidador. Así que cuando nos puede pasar también que en el cuidador nos aparezca falta de memoria, desinterés por las cosas, darle demasiada importancia a pequeñas cosas, porque cuando estamos sobrepasados cae un alfiler y para mí que cayó como una roca. Cayó un alfiler, por ejemplo. Cambios frecuentes en el humor, propensión a sufrir accidentes, porque estoy cansado, estoy agotado, ya puedo distraerme y puedo tener un accidente de tránsito o caerme, por ejemplo, y eso es una alarma que tenemos que tener en cuenta. O tratar a las personas con menor consideración de las que habitualmente tratamos. ¿Qué es importante en esto? Justamente el título, no olviden el olvido. No olvide de cuidarse en el olvido de quien usted cuida. Y repito, no olvide de cuidarse en el olvido de cuidarse usted mismo, porque hay otro que tenemos que cuidar. Entonces, si nosotros nos enfermamos, lógicamente no vamos a poder cuidar. Algunos tips es lo que vamos a dar ahora. Organice mejor su tiempo.
recuerde que tiene 24 horas el día, no tiene 50. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que de alguna manera organizarme para que no me falte tiempo para mis propias necesidades. Yo también tengo que comer, yo también tengo que dormir, yo también tengo que salir. Tiempo para cuidar a un familiar dependiente y atender a otras personas de la familia, para las responsabilidades laborales, para estar también con amigos, porque seguramente también es un auto, diría yo, impostado esto de decir, no, yo no voy a salir porque ¿qué van a decir los demás? ¿Qué les importa a los demás lo que digan? Piénsenlo así conmigo, ¿qué les importa? Vengan ustedes a cuidarlo si opinan. Suena feo, pero es así. Realice planes de actividades. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque como falla la planificación en lo que estamos cuidando, a nosotros también nos pueden mimetizar esto, entonces nosotros necesitamos hacer una lista de tareas según las prioridades. Y las vamos a ordenar en función de la importancia. Y seamos realistas, por supuesto. Si nosotros tenemos una lista de 25 cosas, que sean realistas, las cosas que las podamos hacer acá. Estime el tiempo necesario para realizar una tarea. Yo quiero hacer 25 cosas, pero yo le decía, el día tiene 24 horas. Entonces, si yo sé que para ir al supermercado yo tardo media hora en ir, o sea, voy a tardar media hora en volver, son una hora, ¿cuánto puedo tardar? ¿15, 20 minutos? Una hora y media. Entonces tengo que también de alguna manera planificar en función del tiempo. Cuando no alcanza el tiempo, ¿qué hacemos? Posponemos las cosas para hacerlas al otro día. Pero nosotros primero hicimos una orden de prioridad, ¿no? Realice una evaluación periódica en relación a que si está funcionando este plan que tenemos, ¿no? Después, delegue las tareas. Cuesta mucho esto. Delegue las tareas. Aquello que usted está haciendo, delegue, porque sin ayuda es imposible que alguien pueda poder cumplir con todas las tareas, porque se nos agregaron tareas a las que ya teníamos antes. Así que eso es importante. Si usted se encargaba de todo, bueno, en algún momento eso también puede cambiar, puede haber otro. Y de hecho, este lema, nadie nace enseñado, significa, ni nosotros, los que me impusieron ponerle cuidar, bueno, también pueden aprender a realizar tareas, en el momento que sea, que antes no lo hacían, ¿no? Realiza actividades agradables, y esto es importante, sea realista, no se va a ir, a ver, que no sean extraordinarios, no vamos a ir a la quiaca cuando no tengo ni los medios, ni las ganas, ni las distancias, ni los medios. O sea, hagamos cosas que nos podamos realmente hacer y que, por supuesto, sean pequeñas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos esperar que por hacer una sola actividad ya nos sintamos bien, ¿no? Tienen que ser actividades, pueden ser cortas, a corto plazo. ¿Por qué? Porque siempre son acumulativas y con el tiempo vamos a lograr ver estos efectos. Por ejemplo, fíjense, estimulando una parte de nuestro cerebro que por ahí no es tan cognitivo, sino es más bien de tipo simbólico, cantar, escuchar música. ¿Cuántos de acá escuchan música? A ver. ¿Quiénes no escuchan música? ¿Hay alguien que no escucha música? No, es un tema. Bueno, después hablamos, así que no hay problema. O hacer ejercicio, o jugar a las cartas. Jugar a las cartas digo como, ¿viste? Como juego, ¿no? Leer, hacer compras en la tienda de que normalmente no vamos, ¿sí? Recibir un masaje, tomar un mate, pasear con amigos, ir a la peluquería, hacerse la manicura, por ejemplo. Sí, dedicarse a uno mismo también. No porque sí, porque si no ahí es también una cosa que la estamos posponiendo y lógicamente, repito, no olvide de cuidarse en el olvido de cuidar a otro. ¿Sí? Aprenda a controlar los sentimientos negativos. O sea, el que me diga que cuidando se siente feliz y contento es mentiroso. Que tenga mayores momentos de alegría está bárbaro y es creíble. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nos podemos llegar a sentir mal. ¿Por qué? Porque también la conocemos a esta persona y antes no era así lo que es ahora. Y eso, sin lugar a duda, nos permite tener sentimientos negativos. Es lógico cuando tengamos que cuidar. Ahora, cuando aparecen con mayor intensidad, duran más o son más frecuentes que de costumbre, paramos la oreja. Identificamos, por supuesto, el nivel de tensión, si es porque estoy todo el día encerrado y necesito salir, por ejemplo. Entonces, es importante también detectar eso con el autodiagnóstico, o sea, ¿qué nos pasa a nosotros? Evitar el aislamiento, salga de la casa,
conéctese. Y si lo ven caminando y alguien opina, mándelo a pasear. Porque no le tiene por qué importar. Suena egoísta, pero es así. Relaciónese con todos los demás, todo lo posible. Comparta la experiencia. ¿Y por qué es tan importante esto? Por eso surge Alma. Es un lugar de contención. Es un lugar donde venimos, lloramos, nos abrazamos, nos contenemos, nos decimos lo que querramos. Pero ese es el lugar. Ese es el lugar donde podemos hacerlo. ¿No? Ese es el lugar. Busque nuevas actividades para renovar amistades. Si siempre lo vemos lo mismo, como vamos con otros también. Compartan, salgan. Evite el aislamiento. Lleve una vida sana, mantenga esa alimentación equilibrada, trate de ser variable, coma fruta, verdura, en fin, un montón de cosas, consulte a su profesional médico que le diga qué es lo que tiene que comer, haga ejercicio físico a diario, satisfaga sus necesidades de descanso y de sueño, 7 a 8 horas. Algunos me dirán, pero normalmente dicen 6, pero estás cuidando a otro, que duerme un poquitito mejor. Evite la automedicación, evite el alcohol, evite el tabaco, el café, evite la automedicación fundamentalmente, porque acá en Argentina tenemos acceso tan fácil a cualquier medicación que termina siendo un factor de riesgo, como decíamos al principio, para esto. Y cerrando esto. Al principio eran solo pequeños olvidos. Después comenzaron los problemas de orientación. Hasta que un día fuiste incapaz de volver a casa sola. Entonces mamá insistió para que fueras al médico. Te hicieron pruebas y nos dijeron que tenías Alzheimer. Empezaste a ir al centro de día y a hacer talleres de memoria, pero poco a poco seguiste olvidando la receta de los mejores canelones del mundo. Nino, tus hijos, tu gran amor. Y finalmente, de ti. Pero nosotros no te hemos olvidado. Por eso creo que es fundamental, cerrando esto, que apoyemos el Grupo Alma, porque de alguna manera lo tenemos acá para todos.